Ser podcast. Y con Félix Martín también cada semana. Por cierto, el jueves pasado, a raíz de la petición de un oyente, empezamos a abordar un tema aparentemente sencillo, pero que en realidad ofrecía muchos matices. Tú lo recuerdas, ¿verdad, Adriana? Sí, porque hablamos de cómo se determina qué país y conforme a qué normas se debe enjuiciar un delito. Félix nos explicó que si bien el principio de territorialidad es la regla general, es decir, que en principio los delitos se enjuiciarían por los tribunales del país donde el delito se haya cometido y por tanto conforme a las normas de ese país, pues también vimos que este principio tiene excepciones, bien por utilidad, bien por intereses del Estado. Ahí es donde recordábamos lo del atentado posible en Mongolia, Edgarita I de España y V de Alemania. Eso es. Por ejemplo. Y terminamos la semana pasada explicando los supuestos de jurisdicción universal, es decir, en aquellos casos donde tribunales españoles pueden dirimir sobre violaciones de derechos humanos cometidos en otros países y también la evolución que este principio ha tenido durante las últimas décadas. No hay nadie que lo resuma y lo explique mejor que Adriana Moure. ¿A que sí? Bueno, hoy vamos a tratar otros muchos aspectos. Delitos cometidos en las embajadas, por ejemplo, a ver qué hay de realidad, qué es lo que nos ha contagiado la ficción, que a lo mejor no es tan así en la realidad, qué pasa dentro de un barco, en un avión. Queremos añadir otro lugar, decíamos, inmenso, bueno, hasta el punto de que es infinito, no sabemos si tiene límites, el espacio. El espacio como tal, ¿es un espacio sin ley el espacio? Esto es una pregunta, no sé si llegaremos hoy. Vamos a empezar, Félix, hoy con un fragmento de una película. En realidad es un fragmento que vamos a tener que ir describiendo porque es muy visual, es una canción, pero es que en ese momento, en esa escena de la película, pues pasa todo lo que nos interesa para la sección de hoy. A ver, es un clásico. Los protagonistas son Doris Day y James Stewart. Vamos a situar en el contexto los oyentes. Doris Day y James Stewart son matrimonio norteamericanos que junto a su hijo pequeño están de vacaciones en Marruecos y él es un hombre con éxito en los negocios y Doris Day representa a una antigua cantante que se ha retirado para cuidar de su hijo. ¿Qué más pasa, Laura Martínez? Pues durante el viaje de forma accidental se ven en medio de un incidente de espionaje con graves ramificaciones porque se está planificando un atentado a un líder internacional. La escena que vamos a escuchar a continuación está al final de la película y es que durante la película los malos secuestran al hijo de este matrimonio. Nuestros protagonistas averiguan que su hijo está retenido en la embajada del país enemigo, consiguen hacerse invitar a una recepción esa noche en la embajada y una vez termina la cena, Doris Day se ofrece a cantar una canción, bueno, pues es muy conocida en esta ficción y en realidad es mundialmente conocida y a partir de ahí comienza la escena. Empieza así. Doris Day ha tomado asiento al piano, está cantando. Se va viendo a los invitados de la recepción en la embajada que se han colocado formando una especie de semicírculo a modo de anfiteatro improvisado en ese gran salón. Él, James Stewart, va intercambiando miradas de complicidad, inquietas con ella. Se ha colocado estratégicamente frente a Doris Day para no perderse ninguno de vista en ningún momento. Doris Day, bueno, ya se le nota y viéndolo es más palpable que proyecta la voz mucho más de lo normal. Es como si mirara, como si la proyectara hacia un piso de arriba, hacia el hueco de la escalera. Y la cámara se va moviendo, por eso ahora se va perdiendo un poquito, porque nos alejamos, se va moviendo de forma oscilante por toda la sala, buscando las puertas, las escaleras, esperando que algo ocurra, porque algo tiene que ocurrir, quizá esperando que alguien aparezca, que alguien la escuche. Así que está en el primer piso de momento la cámara, se va adentrando en los pasillos. Ha entrado en la habitación donde está medio dormido, villado en un sofá victoriano, el hijo. Siguen las miradas de complicidad entre padre y madre. Ella parece canta. la audioguía, ¿eh? Sí. Ahora ya el niño se ha despertado y mira a una mujer que está junto a él, de pie. Busca de reojo hacia el lugar de donde provenía la música, porque parece que ha reconocido esa voz. Vamos, no sabe si es real. Es mamá, conozco su voz. Es mamá la que está cantando. Sí, no era un sueño. ¿Estás seguro, Hank? ¿Estás seguro? Es ella, la conozco.
Pues parece que sí, que la conoció Félix Martín. Bueno, El hombre que sabía demasiado, de Hitchcock, de 1956. Esto ocurre, es prácticamente el desenlace en esta película, en una embajada. Imagino que es por eso, por lo que has elegido, además, esta escena que nos ha dado más trabajito de lo habitual. Pero bueno, Lo has hecho fenomenal, era muy difícil, lo has hecho fenomenal. Bueno, de todas formas, no os perdáis la película. Eso es. Mejor que la pero yo esta versión la voy a implantar en el cine, Roberto. Te voy a poner a describir escenas. Vale, una peli, 1 hora. Oye, me encanta. Una peli 1 hora no estaría mal. No estaría está mal. genial. Oh, vaya ideazo he tenido. Hombre, Sí. qué bien. Te la voy a robar. ¿Por qué es tan especial para ti esta película, Félix? ¿Por qué? Pues bueno, perdonadme que voy a contaros una cosa personal también. Porque esto me pasa porque estoy aquí en familia con vosotros y con los oyentes. Para mí es una película muy especial porque recuerdo perfectamente, como que lo estuviera viendo ahora, la primera vez que la vi. Había en la tele hace muchos años un ciclo de Alfred Hitchcock, que era los martes. Sí. Me acuerdo perfectamente que eran los martes. ¿En la 2 puede ser? Sí, en la 2, ¿no? Ahí yo no me acuerdo. Yo creo que sí. Con Sí. la musiquita esa de pepim. En Telecinco después de Bisnoche no. No. Sería en la 2, sí. Yo sería 14 o 15 años. Y El hombre que sabía demasiado fue la primera película que me dejaron ver por la noche mis padres. Sí. Quedándome hasta tarde. Entonces recuerdo que estaba emocionado porque me dejaron verla, tanto por ver la película como también porque me iba a ir a dormir cerca de las 12 de la noche. Entonces, de verdad, chicos, cierro los ojos y me retrotraigo a esa noche. Y luego es que, claro, esta película es maravillosa, el thriller, el genio que es Hitchcock. Esta película, no sé si los oyentes lo saben o si lo tenéis cerca, tiene otro récord, otra escena récord, que me voy a permitir contárosla. La última escena de la película, poquito después de la que acabas de narrar también, Roberto, está rodada en el Albert Hall de Londres. Se va a producir el atentado a la autoridad, o se quiere producir en ese sitio, mientras tiene lugar una composición clásica que además se compuso especialmente para la película. Entonces, la escena del atentado se desarrolla en una escena sin diálogo de 12 minutos. Y en 12 minutos el espectador de la película, sin una sola palabra, por la música, las caras, las emociones y el movimiento de la cámara, consigue transmitirnos totalmente acción, emoción y tensión. Por tanto, para mí, esta película, que como tú has dicho, pido a todos los chavales jóvenes que no la hayan visto que la vean, aquí haciendo de Laura estoy, pues para mí es muy especial, muy especial. Muy bien, qué gran regalo entonces, ¿eh? Ese regalo, mira, no nada material y que recordarás de aquella noche, de un día de cada día, un martes, en la 2, un regalo que te hicieron tus padres. Oye, estábamos comentando antes el tema aquí con el equipo, nos hemos dado cuenta de que tenemos muchas lagunas, muchísimas lagunas en esto de los conceptos relacionados. No, pero en esto concretamente, Edgarita, de las embajadas, de las relaciones internacionales. A ver, por ejemplo, ¿tenemos claro lo que es una embajada respecto a un consulado? Independientemente de dónde esté, de la ciudad, y también, porque, Félix, tenemos la idea de que las embajadas están en la capital del país y los consulados son como embajadas, pero que no están. No sé si eso es exactamente así o es más que eso. Es más que eso, pero de verdad, a mí me ha pasado lo mismo. Yo también tenía ideas preconcebidas que no eran correctas. Así que, si os parece, empezamos explicando qué es una embajada. Vale, ¿qué es exactamente una embajada? El resumen sería, Roberto, una embajada es el lugar que supone la representación diplomática de un gobierno de un país ante el gobierno de otro. Por eso lo entenderemos mejor si vemos cuáles son las funciones. Es el lugar donde se transmiten los mensajes del gobierno al gobierno del país de residencia y a la inversa. Por eso he llamado al embajador de Israel a consultas, pues sería la embajada. Es el lugar donde se informa a su gobierno sobre los eventos importantes políticos, sociales, económicos, militares. También allí se preparan los tratados y las visitas de Estado, se promueve la cultura, la economía y ciencias del país de origen, y dentro de sus dependencias está el agregado de defensa o el responsable de los contactos entre las Fuerzas Armadas del país donde está la embajada y el país de origen. Y, ojo, muchas embajadas, pero no todas,
dentro de la embajada o en un edificio anexo, tiene una sección consular encargada de las funciones de un consulado. Por tanto, respondiendo a lo que tú decías antes, perfectamente el consulado va a estar también, o un consulado en la capital del país. Ya, bueno, te faltaban las funciones de la embajada, organizar fiestones de estos, a los que va Doris Day a tocar el piano y tal, pero bueno, eso forma parte de los... Ferrero Rocher cuando viene... También, forma parte de los gestos y de los actos de representatividad del país. Oye, pero entonces, a ver, hablando de trámites, si te he entendido, si soy ciudadano extranjero que tiene que ir a hacer un trámite, no voy a la embajada de mi país, sino, bueno, o iría a la embajada, pero a la sección consular de la embajada, que es donde se tiene que tramitar eso. Esa es la clave. Vale. Iríamos a la sección consular de la embajada. Fijaros, hice un ejercicio, porque me entró mucha curiosidad y además sabía que me lo ibas a preguntar si no. Y dije, voy a buscar en Madrid a ver si me encuentro respecto a representaciones diplomáticas donde tengan la embajada y el consulado en distintas calles, para que aquí lo tendríamos claro, ¿no? Y os digo que países, por poner 3 ejemplos, Chile, Colombia o China, y hay muchos más, tienen la embajada en un sitio de Madrid y el consulado en otra calle totalmente distinta. No será porque no hay espacio. Los otros ahora no recuerdo dónde están situados. Por la de Colombia he pasado, pero ahora mismo no recuerdo. Pero la de China, anda que no tiene espacio. La de China, que tiene una allí en Arturo Soria, que llega casi hasta China, ¿verdad? Y Félix, cabe la posibilidad también de que tanto la embajada y el consulado estén en el mismo edificio, no como una sección consular como comentabas, sino que los dos estén prácticamente en un mismo lugar. Estén juntitos. Sí. Efectivamente, yo me imagino, la verdad, si os digo la verdad, nunca he estado en ninguna, pero me imagino que en los países más pequeños probablemente estén en el mismo edificio también para ahorrar costes, me imagino. Yo tuve que ir hace 2 meses, por ejemplo, en Madrid a la de Cuba y ahí era el mismo edificio, por ejemplo. Vale. ¿Qué hace? ¿Viste la de Cuba? Quiere decir que ya no vas a poder ir a Estados Unidos. Exacto, durante un tiempo. Oye, ¿qué representa exactamente un consulado? ¿Qué trámites se pueden realizar? ¿O tienen ellos capacidad para realizar para sus ciudadanos? Pues fijaros, si hemos visto que la embajada es el lugar que representa al Estado diplomáticamente, fijaros la diferencia. El consulado representa la administración pública de ese Estado. Por tanto, lo vamos a entender ahora. ¿Para qué trabaja? Trabaja para sus propios conciudadanos residentes en ese Estado extranjero o que están de paso o han tenido un percance. Por eso, sus tareas más importantes, por ejemplo, establecer y renovar pasaportes para sus ciudadanos, otros documentos oficiales, transcripción de nacimientos, defunciones, casamientos, divorcios, adopciones, etcétera, información sobre cosas de la seguridad social a sus compatriotas, arreglo a los militares que estén viviendo en el extranjero, sobre todo asistencia y ayuda financiera a los compatriotas que estén en una situación de emergencia, o también, esto es una función muy importante, esto, la que voy a decir ahora, la hemos visto cuando hay ciudadanos españoles que están condenados a muerte o a cadena perpetua en otros países, ahí en los que se encargan de ayudarles, de atenderles a ellos, a sus familias, son los consulados. Es decir, cuando se habla exteriores está en comunicación con, pero en realidad es con quien hace los trámites. Eso es. Para ponerlo claro, como el trabajo sucio, el trabajo el gris, de papeleo y todo eso. Oye, espera un momento que Adriana tiene la pregunta del millón de hoy. La pregunta, a ver. A ver, es que es verdad que creo que tenemos muchos la idea de que una embajada o un consulado extranjero en España, que ese lugar, que ese territorio es de ese Estado y que no es suelo español. O sea, por ejemplo, a ver si es un mito o realidad eso. O sea, Félix. por ejemplo, que Laura el otro día estuvo en la mismísima Cuba. En Cuba, aquí en Madrid. Fijaros que yo, si me hubieran puesto en un tipo test a contestar si este territorio es Estado, creo que hubiera dicho que sí, y es incorrecto. O sea, que fijaros que yo, que se supone que sé derecho, me hubiera equivocado. Por tanto, es un mito falso, que viene del pasado. Sí que es verdad que en el pasado se hacía una ficción de que sí, y también que está deformado por las series y las películas. Mira, hablando de series, en Los Simpson está todo. ¡Soldadito! Este cartel está mal, ya estamos en Australia. No, señor, la embajada se considera territorio americano, señor. ¿De veras? O sea, ¿que ahora estoy en Australia? Ahora estoy en América. ¿Australia? América. ¿Entendido, Australia, papá? América. Australia, América. Homer, vaya. Australia, América.
¡Dale, amigo! En América no toleramos ese tipo de chorradas. No es confusión de Homer Simpson, es confusión de la serie, igual, bueno, que hubiera tenido hasta Félix Martín fiscal si no se hubiera documentado, porque estamos demasiado condicionados por eso, por la ficción. Así que no es exactamente territorio del otro país, ¿no, Félix? No, vamos a dar 3 razones. A ver. ¿Vale? Ya veréis que como luego, ¿sabéis lo que me pasó? Cuando yo vi estas 3 razones dije, cómo no he caído, pero a veces no piensas, ¿no? La primera es la más difícil. No hay ninguna norma internacional que así lo diga. Vale, como todo el mundo sabe, tío. Como todo pero el mundo fijaros sabe. en esta. Ya. Esto es obvio. El ejemplo de la embajada de Cuba. Imaginamos, si vamos a ir al argumento contrario. Sí. Si consideramos que es territorio del otro estado, estaríamos diciendo que los territorios de los estados variarían constantemente en función de la apertura o cierre o de la extensión de las embajadas. O sea, yo compro una embajada, lo que decís de China, que sea media Madrid y China está creciendo mucho más. Sería absurdo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, además, que las embajadas y consulados ocupan locales que además están registrados en el registro de la propiedad. Por ejemplo, Francia mañana abre un consulado en Valladolid, tiene que ir y compra un edificio. No lo inscribe en un registro de la propiedad de Francia, lo inscribe en el registro de propiedad de Valladolid. Por tanto, claramente es territorio español. Anda, eso no lo sabíamos ninguno. Pensamos que era como las aguas internacionales. Ahí está. Oye, bueno, tenemos que llegar, no sé si hoy, pero si no, la próxima semana tenemos que llegar a las aguas internacionales. Oye, entonces, Félix, a ver, por una parte, tenemos claro que las embajadas y consulados no son territorio del Estado del que asumen ser delegación. Bueno, se habla aquí en estos términos políticos de legación diplomática, pero es cierto que sí existen algunas especialidades, ¿no? En de esos lugares. ¿Cómo qué? Claro, existen estas especialidades y esto nos ha llevado a esta confusión. Vienen de convenios internacionales, uno que se llama el Convenio de Viena, por eso nos sonará. La más importante de todas, que afecta a embajadas y consulados, es la palabra inviolabilidad. Son inviolables las embajadas y los consulados. Eso quiere decir que los agentes, por ejemplo, en la de Cuba, los agentes de España no pueden entrar sin consentimiento del jefe de la misión diplomática. Vale. Por tanto, los locales, su mobiliario y los bienes situados en ello, así como los coches, etcétera, no pueden ser objeto de registro, requisa, embargo, ni ninguna medida. Vale, esa inviolabilidad entonces también se extiende a papeles, documentos, ordenadores, correspondencia e incluso fuera de la embajada. Quiero decir, ahora Edgarita ya no es primero de España y quinto de Alemania, sino que es el embajador o el cónsul español en Mongolia. Y él va con una cartera llena de documentos que pertenecen a la embajada. Ya no es solo el objeto de si es agredido, tiene que ser protegido como un ciudadano especial de España, sino los documentos también. También ha habido un caso, chicos, de un alto personal diplomático que se olvidó documentos oficiales en el gimnasio, en la taquilla del gimnasio. No se podía. Aquí, cuando Francino hacía el Hoy por Hoy, una mañana, un ministro del Interior se dejó el ordenador personal. No. Sí. Nosotros, por muy rojos que dicen que porque era un ministro del Interior del PP. Y entonces se le llevó, no se tocó nada y se le dio tal y como estaba aquí cerradito, ni lo hackeamos ni nada, ¿eh? No. Fíjate. Imagínate, eso le puede pasar a un diplomático que viene aquí. Le puede pasar. Le pasó a un jefe de la cadena SER que se dejó en mi mesa en Madrid una hoja con los sueldos de la gente y yo, como buena persona que soy, le diste la vuelta. Oye, esto que estoy diciendo es totalmente verídico. Palabrita al niño Jesús, que no miré nada. O sea, había arriba que ponía una de eso y no miré nada y cogí y lo entregué tal como estaba. Pues si tú, en lugar de ser de un jefe de la cadena SER, es de un diplomático, coges, lo arrugas y lo tiras, esto está destruyendo. Félix, aquí hay que empurar a Edgar, ¿no? Porque está destruyendo un documento. Totalmente. Un documento además que no nos pertenece ni a nosotros como Estado. Bueno, esto, cuéntame. Pues fíjate, en este matiz que tú dices, os va a sonar otro concepto y a ver si sabéis lo que es. A ver. ¿Qué os suena que es la expresión
valija diplomática. Valija A mí me encanta diplomática. lo de la valija. Hombre, a mí me da igual saberlo, no, me gusta ya la expresión. Me gusta. Valija diplomática, A mí me gusta más vajilla diplomática, que es cuando viene alguien importante y se la pone, ¿no? Claro. La valija diplomática que yo imagino, pues no sé, una caja en la que se van llevando los documentos de un lugar a otro entre embajadas, consulados de un país, o no tiene nada que ver con eso. ¿Es eso? Vale. Y mira, se me ha ocurrido una imagen para que la veáis. Imaginaros, en España se mandan para la embajada de Mongolia, para Edgarita I y V de Alemania, documentos importantes, Sí. pues se ponen en un contenedor o caja con un sello lacrado, se llevan al aeropuerto. Buah, cómo mola. Y eso ya es, Con un imaginaros, pergamino. a unas líneas aéreas de Mongolia, pues esa caja es intocable, no la puede tocar nadie. Vale, oye, y los trabajadores que decíamos, el propio Edgarita ya cónsul o asesor del cónsul, trabajadores, personal diplomático, ¿también les llega a ellos la inviolabilidad o no? No, son trabajadores españoles a los que se aplicará la normativa española a todos los efectos porque están en suelo español, no teniendo ningún reconocimiento, ningún privilegio por el mero hecho de estar en una sede diplomática. Cuestión distinta es los agentes diplomáticos, Ya. los que tengan la condición de agentes diplomáticos. Respecto de estos, también la persona del agente diplomático es inviolable, no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto, su residencia es inviolable porque se supone que ahí va a tener documentos privados y además goza de otra palabra, inmunidad. Es decir, no puede ser juzgado ni penalmente, ni civilmente, ni administrativamente. Pero ojo, excepto, imaginemos, que Edgarita como embajador de Mongolia... ya no, no sé qué soy. Después de lo que has dicho ya no le conviene más ser soberano, porque bueno, claro, ¿qué pasa entonces? En ese Imaginaros caso, que es embajador de Sí. Mongolia en España y se compra un apartamento en Torrevieja como para disfrutar, pues ahí sí que y no paga la comunidad de vecinos, pues sí, ahí sí que le podrían demandar. Oye, Vale. nos están llamando de la escuela diplomática que vayamos a dar unas clases. Hombre, ya te digo. Que así se va a entender mucho mejor. Oye, Félix, lo que nos has explicado implica entonces que si, por ejemplo, mañana el embajador en España del país que sea, vamos a decir Mongolia, Mongolia. agrede a un trabajador, ese acto que queda impune. O sea, los tribunales españoles no tienen ponerme ya al competencia. menos que haga algo de acción, que le zumbe No, a pero alguien, en este caso tú eres el trabajador al que le pega. Vale, que encima me toca en la Entonces, cara. los tribunales españoles no tendrían competencia para enjuiciar este delito. ¡Olé! ¿Has visto cómo ya empleas palabras jurídicas? La semana pasada ya vimos que en principio, por el principio de territorialidad, España sería competente, pero como imaginemos, ¿no? Que se le ha ido la cabeza a Edgarita como embajador de Mongolia y ha pegado una paliza a un trabajador de la embajada. Ahí lo que se hace es que probablemente Mongolia renunciaría a la inmunidad de Edgarita para que se le pudiera enjuiciar, porque es un privilegio que no es del diplomático, es del Estado que representa al diplomático. Ese es el matiz. Ya. Vale. Bueno, a ver si tenemos tiempo de comentar, aunque sea brevemente, un par de casos que han sucedido en los últimos 40, 50 años en las embajadas. Por ejemplo, cientos de chilenos que se refugiaron en determinadas embajadas en las semanas y meses posteriores al golpe de Estado de Pinochet, por ejemplo, ¿no? Sí, pues fijaros, aquí si os acordáis se aplica perfectamente, y si os acordáis de lo que pasó por las películas o así, se refugiaron en países sobre todo de Latinoamérica porque tenían convenios de asilo, porque sabían que la policía de Pinochet no podía entrar. Y si hay una película muy famosa en Filming que seguro que Laura ha visto, de que el embajador de Suecia fue el que más gente ayudó y para ello además se amparó, que asumió la representación de Cuba y recogió a cientos de personas que se quedaron a vivir en la embajada de Suecia para protegerles, que luego salieron en aviones para Suecia porque las autoridades, la policía de Pinochet no pudo entrar en el edificio. Oye, pues si te parece, el caso de cómo la policía ecuatoriana, eso fue en 2024, muy recientemente, irrumpió en la sede diplomática de la Embajada de México para detener al ex vicepresidente de Ecuador, eso, y lo de las aguas territoriales, y lo del espacio, si tiene ley o no tiene ley el espacio exterior. De todo eso continuamos hablando la próxima semana. Félix Martín, fiscal, un abrazo. Abrazo gigante, chicos. Gracias, buenos días. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.